Bienvenidos a nuevamente Incógnita Oscura, donde el día de hoy hablaremos sobre un tema en específico, que se trata del rey Salomón. Para empezar, ¿quién era Salomón? El rey Salomón fue el tercer rey de Israel y uno de los personajes más importantes del Antiguo Testamento. Su reinado se caracterizó por la sabiduría, la justicia y la prosperidad. Se le atribuyen varios logros, como la construcción del Templo de Jerusalén, la creación de una red de comercio y la consolidación del reino de Israel. También es conocido por su famoso juicio, en el que resolvió una disputa entre dos mujeres que reclamaban la maternidad de un niño. Sin embargo, su reinado también estuvo marcado por la idolatría y la corrupción moral. Al final de su vida se alejó de Dios y permitió que sus esposas extranjeras lo llevaran a adorar a otros dioses. Pero también se dice que el rey Salomón controlaba demonios gracias a un anillo que le fue otorgado por el mismo arcángel Miguel. Además se dice que él estaba metido en la magia, alquimia y ocultismo. De hecho, hay un libro que habla un poco más sobre el tema que se llama Las clavículas de Salomón. En su libro de magia y ocultismo que se atribuye al rey Salomón, se dice que el libro contiene instrucciones para invocar y controlar a los espíritus, así como para realizar rituales mágicos. El libro se divide en dos partes. La primera describe cómo Salomón obtuvo su sabiduría y poder, mientras que la segunda detalla los rituales y conjuros para invocar a los espíritus. Las clavículas de Salomón, el libro que les comenté anteriormente, ha sido objeto de controversia y debate a lo largo de los años, ya que algunos consideran que es un libro sagrado, mientras que otros lo ven como un libro de brujería y magia negra. Aunque no se sabe con certeza si el libro fue realmente escrito por el rey Salomón, sigue siendo una obra popular en la cultura ocultista y esotérica. Aunque en internet hay muchos archivos de aquel mítico o misterioso libro, nadie sabe a ciencia cierta si funciona o no. Y en el caso de que llegara a funcionar, lo que contiene, sin lugar a dudas, sería un libro con demasiado poder, que sería peligroso para la humanidad. Y pues si alguno tiene el libro descargado en PDF o lo tiene como que, no sé, en físico, háganmelo saber en la caja de comentarios si es que es un libro que funcionan los hechizos que tienen ahí, que contiene los hechizos de invocar a demonios y todo eso. Háganmelo saber en los comentarios, porque es algo que siempre me ha interesado y más por todo lo que se cuenta sobre el rey Salomón. Y a todo esto, ¿cómo el rey Salomón consiguió el poder y la sabiduría que se dice que poseía? Pues según la tradición bíblica, Salomón obtuvo su sabiduría y poder gracias a una petición que hizo a Dios. Cuando fue coronado como rey de Israel, Dios le ofreció concederle cualquier cosa que deseara. Salomón pidió sabiduría para gobernar a su pueblo de manera justa y eficiente, y Dios le concedió su petición, además de riquezas y poder. La historia también cuenta que Salomón tenía un anillo mágico que le permitía controlar a los demonios y obligarlos a hacer su voluntad. Se dice que utilizó este anillo para construir el templo de Jerusalén y para realizar otros grandes proyectos. En la tradición islámica se cuenta que Salomón también tenía el don de hablar con los animales y que podía controlar los vientos y el clima. En general, se le considera un gran líder y sabio, tanto en la tradición bíblica como en la islámica. Además, como dije anteriormente, ¿qué relación tenía Salomón con el ocultismo? En sí, Salomón era un gran conocedor de la magia, alquimia, y se le atribuyen muchos escritos sobre estos temas. Como les dije anteriormente, también se dice que poseía un anillo mágico que le permitía controlar a los demonios y espíritus. Las clavículas de Salomón son consideradas una obra maestra del ocultismo y se cree que contienen muchos de los conocimientos y secretos que el rey Salomón había adquirido a lo largo de su vida, con lo que dije anteriormente, que el libro explica todo eso de cómo obtuvo la sabiduría y poder y cómo lo podremos obtener nosotros gracias a ese libro. Aunque no se sabe con certeza si Salomón realmente escribió el libro, su nombre se ha asociado con la magia y ocultismo durante siglos. Y hablando de su relación con el ocultismo, también hay que hablar sobre el anillo que aquel rey poseía. En sí, el anillo de Salomón es una leyenda que se ha transmitido a través de los siglos. Según la historia, este anillo mágico le permitía a Salomón controlar a los demonios y obligarlos a hacer su voluntad. Se dice que el anillo estaba grabado con un sello divino que le otorgaba un gran poder sobre los seres sobrenaturales. Además se cuenta que Salomón utilizó este anillo para construir el templo de Jerusalén y para realizar otros grandes proyectos. También se dice que lo usó para curar a los enfermos y para resolver disputas entre sus súbditos.
En sí, la leyenda del anillo de Salomón ha inspirado muchas historias y obras literarias a lo largo de los años. En algunas versiones el anillo es robado o perdido y su búsqueda se convierte en una aventura épica. En otras el anillo es pasado de generación en generación, otorgando poder y sabiduría a aquellos que lo poseen. También se dice que Salomón encerró en vasijas de bronce selladas a los demonios que él controlaba, o demonios que tal vez no pudo controlar, pero lo selló para que no fuera un mal más grande para la humanidad, mediante símbolos mágicos y obligó a trabajar para él. Se puede decir que Salomón controlaba gracias al anillo anteriormente mencionado la cantidad de 72 demonios. En realidad no sabemos si fueron 72 o fueron más o fueron menos, pero muchos fuentes dicen que fueron 72 demonios. De esos 72 demonios, algunos que destacaban eran Astaroth, uno de los duques del infierno, Asmodeo, un príncipe que gobernaba los demonios inferiores a él, y Amón, un marqués del infierno. Sin dudas el anillo tenía un gran poder, ya que con sus hazañas anteriores era poderoso. Ya con esto lo confirmamos, porque se podría decir que Astaroth no es un demonio que sea muy amigable y servicial. También investigando un poco encontré un texto que explica sobre el anillo y además es interesante que lo escuchen, así que vamos con el texto. Los demonios fueron de gran ayuda para Salomón durante la construcción del templo. Se produjo de esta manera. Cuando Salomón comenzó la construcción del templo, una vez ocurrió que un espíritu maligno se llevó el dinero y la comida de uno de los recintos favoritos del rey. Esto ocurrió varias veces, y Salomón no pudo atrapar al malhechor. El rey suplicó a Dios fervientemente que entregara al espíritu maligno en sus manos. Su oración fue concedida. El arcángel Miguel se le apareció y le dio un pequeño anillo con un sello que consistía en una piedra grabada y le dijo: Toma, oh Salomón, rey, hijo de David, el regalo que el Señor Dios, el más alto Sebaot, te ha enviado. Con él encerrarás a todos los demonios de la tierra, hombres y mujeres, y con su ayuda edificarás Jerusalén. Pero debes llevar este sello de Dios y este grabado del sello del anillo que te envió. Armado con él, Salomón llamó a todos los demonios ante él y pidió a cada uno de ellos su nombre, así como el nombre de la estrella o constelación o signo zodiacal y del ángel particular al que cada uno está sujeto. Uno tras otro los espíritus fueron vencidos y obligados por Salomón a ayudar en la construcción del templo. Una historia interesante de cómo consiguió el anillo y cómo obligó a los demonios a ayudar en la construcción del templo. También tenemos un final en esa historia, tal vez fue de cómo perdió su poder divino. Por su propia culpa, Salomón perdió el poder de realizar actos milagrosos que el Espíritu Divino le había conferido. Se enamoró de la mujer jebusea Shulamit, los sacerdotes de Moloch y Rafán, los falsos dioses a los que adoraba. Le aconsejaron que rechazara su demanda, a menos que él rindiera homenaje a dichos dioses. Al principio Salomón se mantuvo firme, pero cuando la mujer le pidió que cogiera 5 langostas y las aplastara en sus manos en nombre de Moloch, él la obedeció. Inmediatamente se vio privado del espíritu divino, de su fuerza y de su sabiduría, y se hundió tanto que, para complacer a su amada, construyó templos a Baal y a Rafán. Además de que el rey Salomón le falló a Dios, porque Salomón actuó mal delante de Dios, y no lo obedeció. En realidad nunca se comprometió a obedecerlo por completo, como lo había hecho David, su padre. El Dios de Israel estaba enojado con Salomón, pues aunque se le había aparecido 2 veces y le había ordenado que no adorara a otros dioses, él nunca lo obedeció. El fallecimiento del rey Salomón fue por decadencia, pero antes de morir estas fueron sus últimas palabras: Me has hecho reinar sobre un pueblo grande y poderoso, y temo no poder gobernarlo como se merece. Te pido, por tanto, Señor, que me concedas un corazón prudente, para que yo pueda gobernar bien a tu pueblo y poder discernir entre el bien y el mal. Es fascinante la historia de este rey y cómo podría controlar demonios por el anillo. Pero antes de concluir con este video, se dice que alguien poseyó este anillo en nuestros tiempos. Bueno, no es si en nuestros tiempos, se puede decir que fue entre los años, si mal no me equivoco, 2012-2013. Y de hecho su caso se hizo muy conocido. Muchos de aquí en la audiencia han de conocer el caso Josué, del programa de radio de La Mano Peluda. Pero, ¿por qué es muy interesante el caso Josué? ¿Y qué tiene que ver Salomón con Josué? Pues tiene mucho que ver porque Salomón, como dije anteriormente, posee un anillo, es el que están viendo en pantalla, según se dice que es ese anillo, pero puede haber variantes. Pero dejando al lado ese tema, que tiene que ver Salomón con Josué, se dice que Josué poseía un anillo
que era el mismísimo anillo del rey Salomón. Pero el problema aquí es que gracias a eso el conductor del programa La Mano Peluda falleció por causas misteriosas. Muchos piensan que Josué fue el que hizo que muriera. ¿Por qué? Porque el simple hecho de que Juan Ramón, creo que se llamaba, fue a hacerle una entrevista persona a persona. Y cuando le dio la mano izquierda, creo que era en donde tenía el anillo. Y pues el muchacho Josué tenía un guante para que no lo vieran. Dio la mano y después de días falleció de una manera, pues se dicen que falleció de una enfermedad, o no me acuerdo muy bien. Así que con esto sí lo dejo investigar por ustedes. Pero se dice que Josué poseía el anillo del rey Salomón. Además, porque se dice, porque decía que Josué pudo tener riquezas, poder y todo lo que él tenía, sabiduría, pero la sabiduría la consiguió a través de andar leyendo libros antiguos de lenguas extintas o lenguas antiguas, pero él aprendió por su propia cuenta. Pero cuando tuvo el anillo tuvo poder, tuvo riquezas, porque decía que él podía controlar a los demonios porque él se sabía sus nombres. Pero a la vez era un martirio porque él podía siempre andar viendo a los demonios o fantasmas que lo andaban siempre acechando. Y fue una pesadilla para él, en sí fue una pesadilla todo lo que pasó. De hecho, si oyen el caso de La Mano Peluda de Juan Ramón Sáenz, así se llama el conductor, ponen en YouTube el caso Josué, les va a aparecer. Creo que más o menos dura 1 hora el caso, pero les digo, sin lugar a dudas los dejará temblando del miedo, porque a mí me pasó, y eso que ese día yo estaba trabajando. Y nada, gente, gracias por ver el video. Yo me despido y que tengan una agradable noche. Nos vemos hasta el próximo video. Pero antes de nada, como siempre he dicho, no olviden compartirlo y suscribirse y darle like a este hermoso canal. Espero crecer con ustedes. Y no olviden seguirme en una red social que es TikTok. Me encuentran como Incógnita Oscura. Próximamente abriré una página de Facebook donde compartiré datos, imágenes y demás cosillas. También compartiré cuando voy a subir un video. Y esa página próximamente será creada. Se llamará igual Incógnita Oscura. Y nada, gente, eso es todo. Y espero que tengan una linda noche. Y yo con esto ahora sí realmente me despido. Adiós.